Buenas tardes, hermanos todos, bienvenidos esta tarde de miércoles 7 de abril. Estamos en la octava de Pascua, porque la Iglesia Católica desde el domingo pasado y hasta el próximo domingo, Domingo de la Divina Misericordia, celebramos estos 8 días como uno solo. Entonces, para la Iglesia Católica, hoy miércoles, hoy es día de Pascua, día de la resurrección del Señor. Desde hoy, y pues esperemos casi todo el tiempo de Pascua, cada miércoles, yo los invito a que participen con su servidor en un trabajo que nos plantea que hagamos la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ellos le llaman Semana de la Vida. Yo le nombro Taller de la Vida. Y porque es oportuno, porque es propio que empiece a hacer estos talleres. Porque simplemente, hermanos, ¿qué celebramos en la Pascua? La vida. La resurrección de Cristo que trajo a la humanidad. La vida. La creación hecha por Dios es vida. Pero el pecado del hombre rompe con esa vida y por eso se cae en la muerte del pecado. Pero Dios, que ama a su criatura el hombre, no la abandona, no la deja en esa desesperanza, en esa oscuridad, en esa muerte. Por eso nos envía a su Hijo Jesús, que en la Semana Santa que acabamos de celebrar, celebramos su muerte, su crucifixión, pero sobre todo celebramos su resurrección, la vida, porque Cristo se presentó vivo, resucitado, para que nosotros entonces tengamos vida. Y entonces vamos a hacer este taller que en el subsidio que nos da la Conferencia del Episcopado Mexicano, o sea, los obispos de todo el país, se quiere que reflexionemos sobre la última encíclica del Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti, que es sobre la fraternidad y la amistad social, para que conozcamos, aprendamos mejor esta doctrina que nos invita, más que doctrina, reflexión, que nos invita a hacer el Papa Francisco. Y lo vamos a hacer con una metodología ya antigua, que es ver, juzgar y actuar. Entonces, hermanos todos, pues bienvenidos a este primer taller. ¿Qué voy a pedir? Pues que tengan a la mano papel y lápiz y la Biblia.
Si alguno tiene algún ejemplar o por internet de este documento Fratelli Tutti, pues está bien. Si no, por lo menos papel y lápiz y Biblia. Y si no tengo nada, pues nada, por lo menos participe con nosotros. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a comenzar pues poniéndonos en las manos de Dios y que sea Él el que mueva nuestros corazones para que estemos atentos tanto en participar, pero sobre todo el interés máximo va a ser aplicar tanto en nuestra vida personal, pero con la comunidad. Entonces vamos a ponernos en las manos de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, la luz de tu Espíritu Santo, para que abra nuestro corazón y nuestra inteligencia, y podamos comprender cuál es tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces ¿cómo vamos a comenzar esta sesión? Bueno, pues primero yo quiero hacerles la presentación que hizo la Conferencia del Episcopado Mexicano para estos talleres. Y voy a, pues más o menos irles leyendo del porqué de esto. Dice el documento de los obispos: con la confianza de sabernos llamados todos como discípulos misioneros a anunciar el Evangelio de la vida, y con la finalidad de celebrar el próximo 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, el Día de la Vida. Recuerden que ese mismo día, incluso por eso yo hice una hora santa que se le nombró Hora Santa por la Vida, ese mismo 25 de marzo. Dice, y a nivel nacional la Semana por la Vida estaba marcada del 22 al 28 de marzo, pero dice, ponemos en sus manos estos talleres que la dimensión vida de la SEM, es decir, la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha preparado, y este es el punto interesante, para reflexión de todos los fieles y laicos comprometidos. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres? Profundizar y comprender las enseñanzas del Papa Francisco en relación a qué? Con la dignidad humana y la vida de toda persona en las distintas etapas de su existencia, desde la concepción hasta su muerte natural, no asistida, no la eutanasia. Y a partir de la encíclica llamada Fratelli Tutti, o sea, hermanos todos. El año pasado, precisamente en la fiesta de la Anunciación de 2020, el Papa Francisco dijo en la audiencia general de todos los miércoles, allá en el Vaticano, nos dijo, y ojo por favor, este es bien importante, la defensa de la vida, repito esta frase, la defensa de la vida para la Iglesia, es decir, para todos nosotros, escúchenme bien, hermanos, no es una ideología, y está a lo largo de esta encíclica de Fratelli Tutti, el Papa Francisco va a poner sobre la mesa, en la realidad, que cuántas situaciones políticas, sociales, se manejan por ideologías, y precisamente esa sociedad actual ha pretendido mostrar a la religión como una ideología. Por eso dice, la defensa de la vida para la Iglesia no es una ideología, es una realidad humana que involucra a todos los cristianos.
precisamente en cuanto a qué, pues en cuanto a cristianos y en cuanto a humanos. En cuanto a humanos tenemos que defender la vida, con mayor razón como cristianos. Somos testigos de que en el mundo, pero sobre todo en nuestro México, otra realidad bien dura y difícil, se van acrecentando las amenazas a la vida y a la dignidad de la persona. ¿Y cómo se está haciendo? Bueno, cuando se impulsan propuestas de ley, o sea, ya no nada más un pensar, una opinión, no, son propuestas de ley, pero ¿a favor de qué? Del aborto, por ejemplo, a favor del uso de las drogas, la promoción de ideologías que atentan, ahí va otro punto, sí es cierto, polémico, la promoción de ideologías que atentan contra la verdad de la sexualidad, porque ahora no es nada más sexo, ahora es género y orientación sexual, etc. Confundiendo a niños, adolescentes, jóvenes y padres de familia. Y en ese aspecto pues quieren callar la voz de la iglesia. Y de tantas personas que, siguiendo la luz de la verdad en su conciencia, buscan dar una respuesta a Dios desde su compromiso por la vida y la dignidad humana. Ahí está la importancia de este taller. El objetivo es la vida, la dignidad humana, sobre todo para invitarnos a celebrar y a dar gracias a Dios por este don. Por este don, porque eso es lo que tenemos que ver, la vida es un don. Y que Dios mismo nos regala. Y que aún en medio de los obstáculos que se nos presentan, por ejemplo la pandemia que estamos pasando todos, cuánta muerte ha traído. En un determinado momento se decía que si ganaba a morir 60,000 por el coronavirus, iba a ser un escenario catastrófico. Llevamos más de 200,000. Pero no nada más es la pandemia. La violencia constante que sigue generando una cultura de muerte. Por ejemplo, la muerte de esta persona que venía de El Salvador, cuando la detuvieron y pues murió ahí. Parte de la, llámenle brutalidad o incapacidad de, ¿cómo le llaman? Los protocolos para detener a una persona. No sé si vieron un video que circuló, que tomó una de las cámaras de las que hay en la ciudad, como una mujer es golpeada por un hombre. Y curioso, ¿cómo se veía que estaba esa mujer? Parecía que andaba ida, o por los golpes, o por ingerir alcohol o droga, no se sabe, pero hay partes donde se ve que camina como desorientada. De repente no se quiere subir al coche, el hombre la está obligando. Luego ella misma se sube al coche y se van. Lo que vimos aquella mujer anciana que es golpeada por su mismo hijo. Entonces, ¿cuánto estamos viendo
una violencia ya no nada más de los grupos criminales, sino en la vida diaria. Pero también las leyes que los poderes de gobierno promueven en contra de tan grande don. Pero aún con todo y eso, nosotros la resurrección de Cristo no nos puede robar la alegría de celebrar esa vida, pero también con la esperanza de que cambie este panorama a través de porque no debemos esperar nada más que nuestros gobernantes o partidos políticos o empresarios o asociaciones civiles que nos resuelvan estos problemas. Sí les compete partes, pero es también que nosotros, tanto cada ciudadano, pero sobre todo nosotros como cristianos, que ese debería ser nuestro compromiso por la vida. O sea, dije compromiso, no dije nada más buenas voluntades, buenas intenciones. Por eso, hermanos, estos talleres son una ayuda para mirar con ojos de fe la enseñanza del Papa Francisco en esta encíclica llamada Fratelli Tutti. Y lo dice en este mismo número 5 de este documento. Cuando está dando las razones por las cuales escribió esta encíclica, dice: las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones. Por eso pretendo recoger en esta encíclica toda esa doctrina y temas, situándolos en un contexto más amplio de reflexión. ¿Y por qué? En un encuentro que tuvo con el gran imán Ahmad Al-Tayeb en Abu Dhabi en 2019, ellos firmaron un documento donde dice el Papa Francisco, para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos. Escuchemos: todos los seres humanos, todos. Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad. Y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. O sea, Dios nos ha llamado a vivir entre todos, no solo como vecinos, no solo como compañeros de escuela o de trabajo, vernos como hermanos. Por eso esta encíclica sigue diciendo, ese número 5, va a recoger y desarrollar esos grandes temas de la fraternidad en la humanidad. Por eso, ya para culminar esta introducción, desde esta afirmación del Papa, estos talleres, se está buscando reflexionar los aspectos antropológicos, es decir, lo humano, teológicos, es decir, también ya en relación con Dios, pero también sociales, culturales y legales, o sea, las leyes. Y vean cómo dicen los obispos de México, de la cultura de la vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? A la luz de esta encíclica. Y por eso vamos a hacer estos talleres. ¿Para qué? Para una mejor comprensión de esta enseñanza que nos está dando el Papa. Entonces, esto es la introducción. Entonces, vamos a partir a aplicar estos talleres.
¿Qué vamos a ver ahorita entonces? Bueno, el primer paso, como lo dije, va a ser el aspecto antropológico. Desde el primer número de esa encíclica, el Papa, ¿qué nos dice? En el número 1, al inicio, Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Y las indicaciones que les da a sus seguidores dice, él mismo dice que se declara feliz. ¿Quién va a ser feliz? Quien ame al otro, tanto a su hermano, cuando está lejos de él, como cuando está junto a él. ¿Y qué expresa de esta manera San Francisco de Asís? Una fraternidad abierta. Repito, una fraternidad abierta que nos va a permitir reconocer, valorar, ojo, y amar. Porque a veces si reconocemos en otro ser humano, entonces no le puedo pegar tan fácil, ¿verdad? O no lo puedo engañar tan fácil. No, pues sí, vale como ser humano. Pero no es nada más eso. Es amar. Amar a cada persona. Y ojo, más allá de la cercanía física. O sea, yo nada más amo a mis cuates, a los que conozco. Más allá del lugar del universo donde haya nacido. O donde viva. Y aquí entonces la fraternidad va a permitir reconocer, valorar y amar. Esas son las consecuencias de la fraternidad. ¿De dónde partimos? Ojo, sigo en el aspecto antropológico. Todavía no entra en el aspecto religioso. El punto de partida es el reconocimiento del otro como persona, como un igual, con la misma dignidad y los mismos derechos. Y el Papa nos lo sigue diciendo. Cuando San Francisco se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. ¿Por qué quiso San Francisco? Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, porque va a ser importante el reconocimiento de los derechos para todos, la dignidad, reconocerlos como personas, sobre todo los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados ya de este mundo, es decir, los últimos. Y todo lo hizo, ¿qué decía San Francisco? Sin negar la identidad, es decir, hombre, mujer, católico, cristiano, musulmán, judío, sin negar la identidad, le pedía a sus frailes menores: no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. Entonces, aquí de esto vamos a partir. ¿Y San Francisco de dónde partía? Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios.
Por eso San Francisco ahí vive esa paz en su interior. ¿Por qué? Porque se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás. Por eso se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Por eso, cuando estamos frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, se nos pide que seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en palabras. Por ejemplo, ¿qué nos ha hecho ver este coronavirus, esta pandemia? El coronavirus, esta pandemia, de un modo o de otro está evidenciando la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, ¿qué se da? Una fragmentación que vuelve más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Lo estamos viendo lo de las vacunas. Los países pobres, ¿cuántos surtidos de vacunas tienen? Estados Unidos habla de millones y millones ya de dosis. Y cuando termine de vacunar a sus ciudadanos, ahora sí le manda a otros países, sobre todo a los pobres. Hace 1 o 2 días lo que dijo Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Pero ¿qué dice el Papa? En esta época que nos toca vivir, estoy hablando del número 8 de esta encíclica, dice, en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podemos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Pero para eso no se trata de trabajos aislados, individuales, personales. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y que nos ayudemos unos a otros para mirar hacia adelante. El Papa dice que soñemos con una única humanidad y trabajemos como una única unidad. Claro, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos. Pero, ¿qué sucede? Primero hay que reconocer al otro. De veras, asumir que existe el otro. Porque después, en los siguientes capítulos, el Papa va a ir diciendo situaciones que se ven, que nos habla de una contradicción, maltrato, abuso, injusticias, pobreza. Por eso es básico el reconocimiento del otro como persona, como un igual, con la misma dignidad y los mismos derechos, porque es en ese mismo reconocimiento que podemos valorar al otro por lo que es, no por cómo se viste o cuánto dinero tiene, sino por lo que es. Y como dicen por ahí, te guste o no te guste, respetarlo, porque solo así podremos amarlo y solo así buscaremos su bien, no el tuyo, el del otro en todo momento. ¿Qué necesitamos para esta fraternidad humana? Si hacemos un resumen, respeto a la dignidad humana, igualdad de derechos de todas las personas y la solidaridad entre unos y otros. Por eso, ¿qué necesitamos?
vamos a ver el respeto a la dignidad humana. Y fíjense bien, partiendo del dato científico, otra vez no religioso, científico. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia nos dice cuándo inicia la vida, cuándo un ser está vivo y a qué especie pertenece. ¿Qué ciencia nos va a ayudar en ello? La biología molecular, la embriología y la genética. Y en conjunto, ¿qué nos dice? Algo que sí es polémico para algunos. Ojalá que para nosotros, por ejemplo, por lo menos católicos, ya no sea polémico. Dice, en el momento de la concepción, en que se unen los gametos, óvulo y espermatozoide, y se fusionan sus pronúcleos, combinando los 23 cromosomas que tiene cada uno, pues se da origen a una nueva identidad biológica, con 46 cromosomas que llamamos cigoto. Es un nuevo embrión unicelular. Por lo tanto, ¿qué es? Diferente al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque ese cigoto, llamémoslo ahorita así, tiene ya su propio código genético. Ya es independiente. El hombre aportó el espermatozoide con sus 23 cromosomas propios, el óvulo, sus 23, se fusionan los dos y entonces se crea esos 46 cromosomas. Entonces es desde la concepción. Este cigoto es una célula originante de la que surgirán los millones y millones de células originadas que componen el cuerpo humano. Por eso así la ciencia nos dice que desde el momento de la concepción inicia la vida de un nuevo individuo que pertenece a la especie humana. Salga como salga, disculpen la expresión que acabo de usar. Si sale gordito, si sale flaquito, si sale altote, bajito. Inicia la vida de un nuevo individuo que pertenece a la especie humana. Especie humana. Ahora, para hablar de la persona humana, vamos a echar mano de la filosofía. En concreto 3, la antropología, la metafísica, pero por favor en esta palabra metafísica no me estoy refiriendo a esas cosas de que la alineación de los astros, que, ¿cómo le llaman? Que los chakras, que el Feng Shui, y todo eso que más bien, eso se llama esotérico. No, yo estoy hablando de la metafísica como ciencia de la filosofía y la ontología, que también es sobre el ser humano. ¿Y por qué ahora estas ciencias? Porque ahí va. El concepto de persona pues es filosófico. Casi volviendo al anterior. El ser que inicia su existencia en el momento de la concepción, por poseer los 46 cromosomas
que pertenece a la especie humana, pues solamente el ser humano posee dicha cantidad de cromosomas, pues por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, poseemos una naturaleza racional que no posee otro ser vivo de ninguna otra especie, aunque luego anden diciendo que las mascotas son rete inteligentes. Solamente el Homo sapiens, sapiens es de racional, solo el Homo sapiens tiene esta naturaleza racional, lo cual nos hace radical y ontológicamente diferentes a cualquier otra especie. Y es por esta diferencia que poseemos lo que llamamos dignidad. O sea, es algo propio. El concepto, palabra filosófica, se llama intrínseco, es decir, propio. Porque es únicamente de la especie humana. Y por eso de esta dignidad brotan unos derechos que son universales e inviolables. Y no nada más por la Carta de los Derechos Humanos que hicieron en la ONU, ya no me acuerdo cuándo. No. Son derechos que brotan de la misma naturaleza del ser humano. Y por lo tanto, esos derechos son inviolables. Y si este nuevo ser está vivo, su primer derecho fundamental y primigenio es lo primero, que es morir o vivir. Y ese es el primer derecho fundamental, estar vivo, vivir. Por eso desde el momento, otra vez, ahora sí como dicen, otra vez la burra al trigo. Desde el momento de la concepción, no estamos solamente frente a un individuo o un ser de la especie humana. Estamos ante la presencia de una persona, es decir, que tiene derechos fundamentales, inviolables como la vida, la dignidad de cada persona. Una persona humana con una dignidad propia y unos derechos inviolables. Por eso la dignidad humana es la inviolabilidad, es decir, que no se puede atentar. La dignidad es algo que posee cada persona. ¿Por qué? Pues porque es un sujeto y no un objeto. Y aquí es donde de nuevo el Papa Francisco en esta encíclica nos vuelve a poner alerta. ¿Sobre qué? Porque cuántas veces se olvida que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio. Y el Papa que nos dice, las sombras de un mundo cerrado. A todos nos dice que estemos atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Por ejemplo, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Por ejemplo, de ahí surgió, primero se llamó Sociedad de las Naciones Unidas, después se llamó Organización de las Naciones Unidas. Y sí, parece que ahí sí va, porque el hombre ya había aprendido. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Que parece que el hombre va hacia atrás.
¿Por qué? Porque se han encendido conflictos anacrónicos. Por ejemplo, que se le pide que el otro me pida perdón de lo que sucedió hace 500 años. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados y resentidos y agresivos. ¿Y todo por qué? Porque todo está alimentado por ideologías que crean nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social. Claro, enmascarado bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Pero el Papa Francisco nos dice, cada generación ha de ser suya los logros, las luchas, los logros de generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas. El bien, tanto como el amor, la justicia y la solidaridad, se deben de conquistar cada día. Qué bueno se hace 10 años, hace 20 o 100, es luchar hoy. Es abrirse al mundo. ¿Pero qué significa? Lo que nos debería hacer más cercanos. No simplemente no nos hace hermanos. Porque tristemente, ¿qué vemos en la realidad? El ver. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado, donde se hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Por ejemplo, a algunos se les dice, olvida la historia, ahora dejen pie únicamente en la necesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos. Y por eso aparecen ideologías de distintos colores que destruyen todo lo que sea diferente. Y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Por ejemplo, ¿qué le dicen a los jóvenes? Desprecie la historia. Ojo, por ahí va. Los ancianos. Lo antiguo hay que destruirlo. No sé por dónde escuché apenas. Exterminar, quitar. Y por eso se necesitan jóvenes que rechacen la historia. La riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de muchas generaciones. ¿Por qué? Porque la mejor manera es dominar, avanzar sin límites. Pero se pasa ¿por dónde? Por sembrar desesperanza, suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada de que según la defensa de algunos valores. Porque tristemente, hasta en el lenguaje político, social, ¿qué prevalece, hermanos? Exasperación, exacerbar, polarizar. Por eso se niega a otros el derecho a existir y a opinar. Y se acude a la estrategia de ¿qué? Ridiculizar. Por ejemplo, una persona que se dice no estar a favor del aborto, ¿qué le hacen los twitters, los memes, los whatsapps? ¿Cuánto los atacan? Se burlan, los ridiculizan. También se sospecha de ellos. No se recoge la parte de verdad, de valores y que tiene cada persona. Porque las descalificaciones, por así como dicen, es el pan de cada día. Pero el Papa dice, cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero precisamente necesitamos constituirnos en un nosotros, porque habitamos la misma casa común que es este mundo, este planeta. Pero cuando vemos que parte de la humanidad parece sacrificable,
en beneficio de una selección que favorece solo a un sector humano, que le dicen que tienes una dignidad de vivir sin límites, y se ataca, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles como los no nacidos, o si ya no sirven como los ancianos. Esta sociedad actual nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, y no nada más de alimentos, de muchas cosas. Por ejemplo, ahora que se habla tanto del aborto, el uso de métodos anticonceptivos como los preservativos y todo eso, la falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones. Pero si alguien tiene más de un hijo, ¿cómo la ridiculizan a esa mujer? Hasta dicen que no tiene conciencia. ¿A cuánto está trayendo a sufrir al mundo? Y eso va provocando el envejecimiento de las sociedades. Y no se diga cuando se agrega el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad. Todo eso es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros y que solo cuentan nuestros intereses individuales. Dice el Papa así: objeto de descarte no es solo el alimento, los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos. ¿A cuántos ancianos se aísla? Porque resulta que ahora sí los hijos, no salgas papá, no salgas mamá, yo te traigo todo, ahora sí, yo te llevo a vacunar, así es que, pero tú no sales. ¿Y cuánto tiempo lo atienden? Ahí nada más les llevan las cosas y los dejan solos. Y cuando se hace eso con los ancianos, no entendemos que también se está mutilando y empobreciendo a la misma familia. Por eso el descarte se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, una empresa, para no, como dicen, no quebrar, ¿qué hace? ¿Cuántos quedaron despedidos? Sin empleo. Y el desempleo, ¿qué ocasiona? Pobreza. Entonces, con esto que aparece también, quieras o no, el racismo. Nos indigna ver que matan a negros allá en Estados Unidos, y nosotros, ¿cuántas mujeres son matadas por simplemente ser mujeres? ¿A cuántos niños se les viola? Somos racistas, los mexicanos somos racistas. Por eso, entonces, la realidad que nos muestra, los supuestos avances de la sociedad no son tan reales. Un ejemplo dice: las reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento económico, pero no así para el desarrollo humano integral. Se aumentó la pobreza, pero en un sector nada más, pero en otro y más grande se aumentó la pobreza. Y no se diga que cuando se percibe que los derechos humanos no son iguales para todos. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados y protegidos, pues florece también la creatividad, el ingenio, y así la persona humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. ¿Pero qué sucede? Si verdaderamente la dignidad de todos los seres humanos es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias, pues también vemos que persisten numerosas formas de injusticia, promovida por visiones antropológicas reductivas y un modelo económico basado en las ganancias, que no duelen en explotar
descartar e incluso matar al hombre. Por eso esta sociedad todavía está de lejos de reflejar con claridad, por ejemplo, que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Pero ante la realidad que vemos de la mujer, dice el Papa, doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. ¿Cuántas violadas? Y no se detienen a los agresores. ¿Cuántas personas se les coarta sus derechos humanos? No se hace nada por reparar, reintegrar desde su dignidad. ¿Cuántos están privados de su libertad? Porque también se da la esclavitud, la llamada trata de personas. ¿Cuántas veces en las noticias, lo que en la antigüedad le llamaban, se hizo una redada en centros nocturnos? ¿Y qué pasa con las mujeres que ahí están? ¿A cuántas se sabe que estaban obligadas? Porque si no mataban a su familia o a ellas mismas. La trata de personas es una forma actual de la esclavitud. Pero pues ¿cuántos tenemos miedo para sacar adelante, defender la vida? Por eso las situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo. Dice el Papa Francisco, así nuestro mundo avanza en una dicotomía, eso en dos sentidos, pero es una dicotomía sin sentido, porque por un lado se pretende garantizar la estabilidad de la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y de desconfianza. El otro lo ves como extraño, como desconocido, incluso como enemigo, y no lo ves como hermano. Se empiezan a crear nuevas barreras para autopreservarse. Pero aquí estaba el Trump. ¿Cuántas veces nosotros hemos levantado nuestros propios muros y nos vamos aislando? Y por eso, ¿qué estás pasando? Que la soledad, los miedos y la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema, por ejemplo, hace que se vayan creando un terreno fértil para las mafias y de todo tipo. Por eso entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cuando hablamos de dignidad debemos tener en cuenta que tenemos dos tipos de dignidad. La dignidad ontológica, ¿qué es esa? Esa dignidad la poseemos todos los seres humanos por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, es decir, lo ontológico es por ser. En este caso, ser humano. Y la dignidad antropológica o moral, esa sí va a depender de nuestros propios actos. Si hacemos actos buenos, ¿en qué nos vamos a convertir? Pues en mejores personas, ¿verdad? Y si hacemos actos malos, nos convertimos en peores personas. Pero ojo, no dejamos de ser personas. Es parte importante esto. No dejamos de ser personas. Ya para acabar de esta primera parte. Hay 4 características de lo que es la dignidad humana. ¿Cuáles? La dignidad humana hace al ser humano cualitativamente, es decir, en la calidad, no cuantitativamente, cantidad, no.
La dignidad humana hace al ser humano cualitativamente y ontológicamente, otra vez, por ser, hace al ser humano superior al resto de los seres vivos, vegetales, minerales, por aquí hay unas piedras que luego no las están viendo ahorita, otros animalitos. El que tú seas ser humano te hace cualitativamente superior al resto de los otros seres vivos. Pero esta dignidad humana no admite grados. ¿Eres más ser humano? No, pues que si naciste con cuestiones genéticas, ¿no? De que naces tal cual sin una parte de tu brazo o de tu mano. Entonces eres menos ser humano. No, por eso no admite grados esta dignidad humana. Todos poseen la misma. Y por lo tanto, el respeto a esa dignidad humana va a ser el fundamento de todo derecho positivo. Es decir, en lo religioso, en lo científico e incluso en lo legal, las leyes civiles. Y la última característica de esta dignidad humana es irrenunciable. O sea, no, pues ahorita yo me quito mi dignidad. No, es irrenunciable. Aunque parece que te la quitan otros al dañarte, es irrenunciable. Es decir, no puedes renunciar a ella. Y se conserva esta dignidad humana hasta la muerte. En la antigüedad, cuando una persona, un anciano, anciana, cuando ya ven que dicen que pierden en distintos modos de vida, por ejemplo, ¿cómo dicen? Ya se les va. Una frase que se usaba era, ya está chocheando. Y por eso, ya no le hagas caso. Ah, ya me acordé de la palabra. Está senil. Ya está senil, ya. No lo tomes en cuenta. La dignidad humana es irrenunciable y se conserva hasta la muerte. Pero es que ya tiene tantos cánceres, mejor hay que matarlo, matarla, para que ya no sufra. Es irrenunciable y se conserva hasta la muerte. Vamos a ver entonces, vean todo lo que les hablé. Padre, usted dijo que era un taller. Vamos a ponernos a trabajar en nuestro taller. Ya dijimos, en una síntesis, el respecto de la dignidad humana, ¿cuáles son sus características? Dijimos, la concepción es el inicio de la vida humana. Por lo tanto, el hombre tiene dignidad, es racional y por lo tanto tiene derecho a vivir. La persona siempre, como dijo el Papa, es un fin y no un medio. Por lo tanto, está la igualdad de los derechos. Todo hombre es sujeto de derechos y obligaciones. Y por lo tanto, en la base del desarrollo social está el respeto a la dignidad del hombre. Nadie puede conculcar esos derechos, es decir, violarlos. Y de ahí nos lleva a que vivamos más una fraternidad, que es la solidaridad de unos por los otros. Por eso toda relación interpersonal implica pues, la solidaridad. Y por lo tanto, vivir implica esencialmente la fraternidad. Ahora,
¿qué hay que hacer? Vamos a la parte del ver. Pasando de esta dignidad y todo eso. Anota. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Frases, palabras que yo te he dicho. Todo está de lo de la encíclica de Fratelli Tutti. Pon palabras o frases que te hayan llamado la atención, que te hayan gustado, o que dices, no, pues es que yo veo que sí está bien feo esto. Por ejemplo, lo de la cultura de la vida, y más se ve la cultura de la muerte. Entonces anota frases o palabras que más te hayan llamado la atención o que te hayan gustado. Porque todo esto es lo que nos dijo el Papa, de lo que se ve en la sociedad actual. No, pues que sí, a mí me llama de que la atención de que a pesar de que el hombre avanza en muchas cosas, retrocede en otras. Que todavía sí se ve racismo, sí se ve esclavitud, sí se ve el descarte contra los no nacidos o contra los ancianos. Así, así. Anota. Por ejemplo, una de las últimas frases que dije, que la dignidad humana es irrenunciable y se conserva hasta la muerte. Así cosas por el estilo. Un segundo momento de esto mismo es de esas frases, palabras que escuchaste, ¿cuántas te plantean alguna interrogación? Ejemplo, no entendí esta parte o esta frase. Bien, vamos a pasar a otra parte. Juzgar. Se les va a leer unos textos de la Sagrada Escritura. Entonces decía, los que tuvieran Biblia, pues la tuvieran a la mano.
Ahorita van a escuchar el libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que raptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras. Hasta ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordemos, el primer derecho fundamental y primigenio del hombre es vivir. Es el primer derecho. Ya escuchamos entonces este texto. Ahora vamos a leer el libro de Job. El libro de Job está en el Antiguo Testamento. Vamos ahorita a leer el capítulo 12 y vamos a versículos del 9 al 10. ¿Quién no sabe entre todos ellos que todo esto lo hizo la mano de Dios? Que su mano tiene el hábito de los vivientes, el espíritu de todo ser humano. ¿No distingue el oído las palabras, el paladar el sabor de la comida? Ahora vamos a escuchar las palabras del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Vamos a buscar el capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 10. ¿El disco? Capítulo 10, versículo 10 del Evangelio según San Juan. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de que se ha leído estos tres textos? Bien, vas a anotar, te hago un resumen rápido. El libro de Génesis te habla de que tal cual, Dios el que crea al hombre, a imagen y semejanza suya lo creó. Porque estamos hablando que el primer derecho fundamental y primigenio del hombre es vivir. Entonces el libro de Génesis te habla de la creación del hombre, a imagen y semejanza de Dios. El libro de Job dice, nos debemos dar cuenta, ¿no se dan cuenta que todo esto es obra de Dios? Y que Él es el que retiene el hálito, o sea, la vida de todo ser. Y el Evangelio de San Juan, ¿qué nos dijo? Lo vuelve a... El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué vas a hacer ya con esos tres textos? Ahora, decide con cuál de las tres te sientes más identificado. No, para mí me suena más la del libro del Génesis porque de ahí está la dignidad a vivir porque somos criaturas de Dios. No, pues a mí la dejó porque se resalta que el único que da la vida es Dios. No, pues a mí me llama o me siento en sintonía con
el Evangelio según San Juan, porque Cristo es el que vino a darnos la vida a todos. Entonces anota cuál, y claro, especifica por qué razón te sientes en más sintonía con ese texto de la Biblia. Porque estamos en la parte del juzgar. Entonces estamos juzgando de acuerdo a lo que nos ilumina la misma palabra de Dios. Y de acuerdo a esto, ahora entonces vamos a darle gracias a Dios con el Salmo 147, que dice así: qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel, sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Hemos dado entonces el primer paso. Vamos a otra parte. Partiendo de esta frase, de acuerdo a todo lo que les he dicho y todo lo que les he leído, ojalá que todos tomemos en cuenta que todos tenemos la responsabilidad de promover la cultura de la vida. Esa es la propuesta. Todos tenemos la responsabilidad de promover la cultura de la vida. Bien, se les va a leer ahora. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Van a escuchar 3 textos de la Sagrada Escritura y van a empezar a ver con cuál se identifican más ustedes, de acuerdo a esta frase, de que todos tenemos la responsabilidad de promover la cultura de la vida. Vamos a leer el libro del Génesis, ahora en su capítulo 9. En los versículos del 3 al 5. Escuchemos. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Todo se lo doy, lo mismo que les di la hierba verde. Solo dejarán de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre, y yo les prometo reclamar su propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre, y a todos y cada uno reclamaré el alma humana. Quien vierte sangre del hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Ustedes, pues, sean fecundos y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y dominen en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: he pensado establecer mi alianza con ustedes y con su futura descendencia, y con todo ser vivo que los acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que están con ustedes, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con ustedes y no volverá nunca más a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre mí y ustedes y todo ser vivo que los acompaña. Entonces aquí está que Dios está tutelando el derecho a vivir. Cuando le dice a Noé, le recuerda que es algo gravísimo derramar la sangre de otro ser. Sí, de por sí se dice que no comas carne con su sangre.
sea, no es de que no comas carne, sino no comas carne con sangre, porque eso era lo que hacían las antiguas culturas para adorar a sus propios ídolos. Pero aquí está hablando de vertir la sangre de otro ser humano, es decir, asesinarlo. Y Dios ya lo está estableciendo de que es algo grave, porque está haciendo la alianza de vida con Noé y su familia y sus demás generaciones. Vamos ahora a escuchar otro texto, que va a ser el segundo libro de los Macabeos. En el capítulo 7, versículo 23. Repito, segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 23. Pues así el creador del mundo, el que me moldeó al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, les devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miran por ustedes mismos, por amor a sus leyes. Entonces, ¿qué está diciéndonos? La vida es una obra de Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidarla. Y ver también por los demás, porque se nos ha repuesto ese sentido. Ahora vamos a escuchar de nuevo el Evangelio según San Juan. En el capítulo 7. Y vamos a leer a partir del versículo 53. Y se volvieron cada uno a su casa. Mas Jesús se fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley aprender a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir en el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté sin pecado, que se le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Otra vez, estamos partiendo de todos tenemos la responsabilidad de promover la cultura de la vida, no la de la muerte. Otra vez, entonces hagamos el ejercicio de anotar en tu libreta y lápiz, con tu lápiz, en tu libreta, en tu hoja, ¿cuál es el texto que más te está llamando la atención, con el cual más te identificas? Recuerda eso. Todos tenemos la responsabilidad de promover la cultura de la vida. Aquí en el pasaje de esta mujer adúltera,
¿Qué hizo Jesús? Porque la condena era apedrearla hasta que muriera. ¿Qué hizo Jesús? En el libro de Génesis hablamos de que es defender la vida, no la muerte. Entonces, primero define con cuál texto: el libro de Génesis, el segundo libro de los Macabeos o el Evangelio según San Juan. ¿Con cuál te sientes más identificado? Bueno, ya ahora sí, para llegar al culmen de todo ese primer taller, que espero que les esté llamando la atención, pues vamos a la última parte, que es el actuar, porque les dije que era ver, juzgar y actuar. Acabamos de terminar la parte del juzgar, porque es de acuerdo a las enseñanzas de la misma Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo vamos a actuar? O sea, ya vimos todo esto. ¿Tú qué vas a hacer a partir de hoy? Llámenle propósitos. Ya sea que se los dejo de tarea, más bien se los voy a dejar de tarea, pero primero con la pregunta. La pregunta es esta, para que de ahí se deriven compromisos, propósitos. La pregunta es: ¿qué podemos hacer? Otra vez. ¿Qué podemos hacer para defender y promover el derecho a la vida? Repito la pregunta. ¿Qué podemos hacer para defender y promover el derecho a la vida? ¿Qué podemos hacer? Y entonces tu compromiso, pero ojalá que sea concreto, no de que, ay, pues voy a pedir mucho a Dios por todos. Ay. Porque van a ser en dos aspectos: personal y en comunidad. Un ejemplo de un hecho concreto, de un propósito. Pues yo voy a hacer bastantes cartulinas o voy a mandar imprimir lonas con mensajes en favor de la vida, y los voy a colocar en donde me den chance, tiendas, o por lo menos en la ventana de mi casa que da hacia la calle, o en el portón, zaguán o lo que sea, con frases de que defendamos la vida. Otra, no, pues pues yo voy a hablar más con los jóvenes para que no esté en su mano el estar buscando que el aborto o que esto. Voy a concientizar, empezando con mis hijos, mis hijas, jóvenes, los que sean padres de familia. No, pues yo soy niño, adolescente, joven, ¿qué puedo hacer? Pues
voy a ir a visitar donde me lo permitan, un anciano que sea desde la puerta de su casa, y aunque no me dejen entrar, pero donde yo sepa que vive un anciano, y voy enfrente de su casa, me voy a hincar o me voy a poner de pie, si lo pueden asomar a la ventana, y voy a rezar un Padre Nuestro y una Ave María con un Gloria al Padre y al Hijo, y decirle que le ofrecí a Dios por la vida de esa persona. O sea, cosas concretas. Por ejemplo, yo sé que en los hospitales, de todos modos, aún con la pandemia, hay gente que está esperando la atención de sus pacientes, o están hospitalizados, están esperando los informes. Aunque sea, les voy a llevar unas 10, 15 tortas y a quien le alcance. Porque muchos luego no tienen dinero. Pero eso es personal. Ahora, en comunidad, o sea, ¿cómo vas a hacer que tu comunidad haga algo por defender y promover el derecho a la vida? No, pues con mis grupos de WhatsApp nos vamos a estar mandando mensajes constantes a favor de la vida, o que luchemos a favor de la vida. No, pues que voy a ir levantando firmas en toda mi comunidad para que no me hagan caso mi diputado local, a ver si ya se lo saben quién es, o mi diputado federal, y se le va a hacer llegar esas firmas de que no apruebe una ley a favor del aborto. Pues yo pertenezco a un grupo de la iglesia, vamos a hacer cosas concretas para ayudar, defender y promover el derecho a la vida. Y van a ser estas, concretos. Eso se los dejo de tarea. ¿No se acuerdan los que participaban conmigo en la lección divina? Que con eso terminábamos la parte de todo el trabajo con estos propósitos concretos. Pues hermanos, tal vez sí fue ahorita un poquito largo, pero espero que los siguientes, todo esto lo hice para que vieran por dónde va el camino, porque yo les leí algunos trozos de este documento, entonces así pienso ir haciéndolo conforme vayamos avanzando en los temas, para que entendamos más este documento del Papa y pues también hagamos algo nosotros. Esos son talleres. Pues hermanos, gracias. Ahorita vamos a terminar con una oración y dándoles la bendición, pero les agradezco a todos los que todavía se mantienen en la transmisión. No sé como cuántos habrá, como 11 que todavía están aquí. Bueno, pues gracias, que ya son casi 2 horas, ¿no? Pues sí, ¿verdad? No, son como 1 hora y media. Sí, porque se comenzó con un pasito de las 5:20. Bueno, el tiempo que lleve. Gracias. Y pues los invito mañana, aparte de las laudes en la mañana jueves a las 5 estará la hora santa, que yo otra vez lo voy a buscar por el lado de la hora santa por la vida. Porque recuerden que estamos en la octava de Pascua. Las Pascuas de Resurrecciones, de que nosotros tenemos vida. El viernes en la mañana los laudes y a las 5 el Via Lucis. Ya no el Via Crucis, sino ahora el Via Lucis. El sábado a las 10:30 la charla para los jóvenes. El domingo, porque luego siguen mandando mensajes que a qué horas hay misas. 8 de la mañana y 1 de la tarde. Vean las transmisiones que hemos hecho y los trabajos que se han puesto
tanto en Facebook, la página, como en el canal de YouTube. Mañana, porque luego siguen preguntando. Mañana jueves estará abierta la oficina para cualquier asunto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, para que lo tomen en cuenta, por favor. Pues muchas gracias a todos. Vamos a despedirnos. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, a todos. Un saludo a todos.